Les amo y les bendigo. Amén. Nuestro pastor le manda saludos. Los que no saben, pastor está de viaje con nuestro apóstol. Se encuentra en Argentina, así que siga orando por él. Están en visita apostólica, haciendo la obra del Señor. Y como siempre le digo, tenemos que seguir cumpliendo las promesas, las obras del Señor. Y aquí estamos como un instrumento para la gloria y la honra de su nombre. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor puso en mi corazón y que la iglesia tiene que prestar oídos. Esa palabra es para la iglesia. ¿Cuántos son la iglesia del Señor? Amén. Diga, esta palabra es para mí. Gloria a Dios. El Señor habló a mi corazón y me dijo que compartiera con ustedes los fundamentos en lo que la iglesia ha dejado de perseverar. La iglesia ha dejado de perseverar en fundamentos importantes que son necesarias para que la iglesia se mantenga firme, para que la iglesia se mantenga en pie. La iglesia se está acostumbrando a oír palabras emocionales. La iglesia se está acostumbrando a oír palabra que le agrade, palabra que le sacuda las emociones, palabra que le digan lo que usted quiere escuchar, pero se está dejando a un lado el verdadero fundamento que va a permanecer a la iglesia firme frente a las adversidades, frente a lo que se avecina, frente a lo que ya el Señor estableció en su palabra, que tiene que ser cumplido y que la iglesia está viendo, pero está ignorando. Siempre le decimos, esta es una iglesia de la palabra. Si usted está buscando emoción, si usted está buscando activismo, esa iglesia no es para usted. Esta es una iglesia de la palabra, donde nos preparamos con el fundamento, con lo que Dios dice, porque Dios no está buscando una iglesia que sea emocional para que cuando vengan los tiempos difíciles nosotros seamos los primeros que salgamos corriendo, sino una iglesia que viva la palabra y que tenga como fundamento a Cristo y que ame al Señor por encima de todas las cosas. Pero ¿qué pasa? Hablando del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor, la iglesia ha descuidado fundamentos importantes y que son necesarios para que nos mantengamos firmes en los tiempos que se avecinan. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 24, del 3 al 13. Quiero ir leyendo pausadamente este versículo. Y dice la palabra del Señor: y él, estando sentado en el monte de los olivos, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos se acercan a Jesús con una interrogante, con una incertidumbre de saber cuándo eran los tiempos que se avecinan, que Jesús estaba predicando, cuándo iba a ocurrir eso y cuáles señales iban a acontecer. Pero me gusta la respuesta de Jesús, porque así está la iglesia. La iglesia está pendiente en lo de afuera. La iglesia está pendiente a las señales afuera, en lo que se está moviendo. La iglesia está pendiente en otras cosas y no está pendiente a lo que verdaderamente tiene que estar pendiente. Y me gusta la respuesta del Señor cuando el Señor les aclara y les dice: a ustedes no les compete saber el tiempo. Ellos estaban enfocados en saber, pero dinos cuándo es que tú vas a volver, cuándo tú vas a venir, pero no les compete eso a la iglesia. Dice la palabra del Señor que la respuesta de Jesús dijo: mirad que nadie los engañe.
La iglesia tiene que estar pendiente a que las cosas que se van a avecinar, las cosas que están aconteciendo, que tú no seas engañado. No te preocupes cuándo va a acontecer, cuando el Señor viene, porque el día y la hora nadie sabe. Lo que nosotros sabemos es que el Señor viene por su iglesia. Cuando el Señor viene no lo sabemos, pero ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos para esa venida y no dejar que nada nos engañe. Si usted ve la iglesia está viviendo de activismo, la iglesia está viviendo por emoción, la iglesia no está buscando al Espíritu Santo, la iglesia está guiándose por su propia opinión, la iglesia está viviendo por lo que cree, la iglesia está buscando formas de llenarla, la iglesia está buscando conocimiento de hombre y no está buscando la dirección del Espíritu Santo. Y así la iglesia es engañada porque cree que la iglesia que tiene éxito es la iglesia que está más llena. Entonces tenemos que estar pendientes a las cosas que están aconteciendo. Y el Señor dice: a ustedes les compete es a ver que nadie los engañe. Para que a mí nadie me engañe, yo tengo que conocer la verdad de las cosas, ¿verdad? Para que no seamos engañados, yo tengo que conocer lo que dice la palabra. Y hay muchos lugares que se guían por lo que dice el hombre de Dios, por lo que dice la mujer de Dios, y ni siquiera nos ponemos a escudriñar lo que dice la palabra. El pueblo se pierde porque le faltó el conocimiento. Cada palabra que se predica aquí, usted tiene que buscarla, usted tiene que escudriñarla, usted tiene que pedirle al Espíritu Santo: dime, háblame, dirígeme. Si hay algo que usted está viendo que no está bien, el Espíritu Santo tiene que tener el poder sobre usted para redarguirle, para convencerle, para inquietarle que algo está aconteciendo en ese lugar, porque para eso vino el Espíritu Santo, para no dejar que la iglesia del Señor sea engañada. Y dice la palabra de Dios: ¿por qué el Señor le hace esta advertencia a los discípulos? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta palabra, este pedacito del versículo a mí me estremeció. Porque cuando dice la palabra, usted sabe que lo que dice allí no es fábula, no es fantasía, es la palabra tal cual, clara. Y la palabra registra que muchos van a ser engañados. ¿Qué tiene que procurar usted, Maranata Colón? No entrar en la estadística de esos muchos. Usted tiene que procurar estar en la conexión con Dios. Usted tiene que procurar decirle: Espíritu Santo, ilumíname, muéstrame, guíame, háblame, porque hay una verdad, hay una realidad. Muchos van a ser engañados. Por eso yo les decía: ore y haga una demanda. Usted no puede creerse todo lo que sale de los altares. Usted no puede creerse todo lo que dicen los supuestos hombres y mujeres de Dios. Usted tiene que hacer demanda. Si usted está en un lugar, usted ore para que haya santidad. Usted ore para que se predique la palabra no adulterada. Usted ore para que lo que salga sea la verdad, que lo que el hombre o la mujer de Dios predique sea la palabra de Dios. Y esa palabra tiene que producir un cambio en nosotros. Si lo que está saliendo de los altares no produce un cambio, no es palabra de Dios. Porque la palabra dice que ella viene y ella es más cortante que espada de doble filo. Ella va a penetrar y ella va a entrar y ella va a romper todo pensamiento, todo lo que pueda ver ahí que es incorrecto. La palabra lo va a sacar y vamos a quedar al descubierto con todas las cosas que no provienen de Dios. Y dice la palabra: oiréis de guerra, rumores de guerra. ¿Cuánto hemos escuchado de eso? Y son tiempos, son cosas que ya están pasando.
Es decir, que estamos viviendo los tiempos finales que dice la palabra de Dios. Pero ¿qué sigue diciendo el Señor? Cuando nosotros oímos de guerra, de rumores de guerra, naturalmente, ¿qué acontece en una persona? Se puede sentir intranquila, ¿verdad? Nos podemos asustar. Pueden venir diferentes tipos de emociones. Pero dice la palabra: mirad que no os turbéis. Porque cuando viene en esa situación que se avecina y que ya Dios está hablando, la iglesia, ¿cómo tiene que estar? Firme. La iglesia no se puede turbar, porque la palabra es clara. Hay cosas que van a ser difíciles para los cristianos, para la iglesia, y usted no se puede doblegar a la primera. Usted no puede correr tras eso por temor, sino que usted tiene que confiar en lo que dice la palabra. Vas a oír de guerra, de rumores de guerra, y naturalmente puede provocar una emoción, puede provocar intranquilidad, pero no te turbes. Mantente firme, mantente confiando. ¿Por qué? Dice el Señor. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de los dolores. Entonces os entregarán a tribulación y matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y mire lo que sigue diciendo. ¿Qué va a pasar con muchos? Muchos tropezarán. Yo no sé si usted lee la palabra muy detenidamente y usted analiza y usted busca y el Espíritu Santo le habla, pero cuando la palabra dice muchos van a tropezar, muchos que no están caminando como debe ser, muchos van a tropezar y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? Algunos. ¿A cuántos? A muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de ¿cuántos? Yo no sé si usted está atendiendo a esto. El amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando usted oye la palabra perseverar, yo no sé qué le viene a su mente, pero pareciera como que estoy sin fuerzas, pero tengo que estar. Ya no puedo, pero tengo que estar. Siento que ya se me agotaron, como dice el cántico del pastor. Estoy sintiendo que mis fuerzas se agotan, mas tu presencia me renueva en esta hora. Señor, ven, renuévame. Aunque usted sienta que su fuerza se agota, dice Dios: los que perseveran hasta el fin, este será salvo. Y Dios, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Él le da la apertura a todos, para que todos puedan acceder al camino, a la verdad y la vida que es Cristo, y podamos llegar al Padre. Pero si nosotros decidimos quitar la mano del arado, dice Dios, no somos dignos de Él. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar es mantenerte firme en el compromiso de ser fiel a Dios, fiel a sus mandamientos, a pesar de la tentación, la oposición y las adversidades. Usted sabe qué es perseverar, mantenerte fiel. No me gusta lo que me dicen, pero soy fiel a Dios. No me gusta lo que yo veo,
pero soy fiel a Dios. No me gusta lo que me hagan, pero soy fiel a Dios. Y persevero, camino, estoy allí, estoy amando a Dios y estoy cumpliendo sus mandamientos. Y dice Dios, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay luchas, bastante. Situaciones, bastante. ¿Quién dijo que el caminar de Cristo es fácil? Y dice una canción: yo sé que este camino es tan difícil de seguir, que es muy fácil sonreír cuando todo va bien. ¿Qué dice Dios? Yo quiero ver tu fe cuando el mundo está al revés. Debes recordar que soy tu Dios. El camino no es fácil. El camino no va a ser fácil, dice el Señor. Muchas son las aflicciones. ¿De quién? Del justo. Pero debería haber sido que las aflicciones fueran para los injustos, ¿verdad? Porque ellos son injustos, porque no quieren hacer la voluntad de Dios, porque quieren vivir a su conveniencia. Pareciera que lo justo sería que las aflicciones fueran para los injustos. Pero la palabra de Dios dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te dejarás guiar, en mí esperarás, te sostendrás de todo lo que prometí. Y cuando sea imposible, ¿qué vas a hacer? Clamarás a mí y recordarás que yo soy tu Padre, no me olvidarás. ¿Qué dice la iglesia del Señor? Señor, yo confío en ti. Lo que Satanás usa para desenfocar a la iglesia del propósito de Dios es precisamente el engaño y la turbación. Porque vienen las pruebas, vienen las luchas, vienen las cosas, pero Satanás usa el mismo arma de todos los tiempos: el engaño. Y usted lo vio en el libro de Génesis, ¿verdad? Capítulo 3. Y vamos a buscarlo. Dice Génesis 3, 1 al 5. La serpiente era astuta, dice la palabra, más que a todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Engañar es hacer creer a alguien por medio de palabra lo que no es verdad. Eso es un engaño. Hacer creerle a alguien lo que no es verdad y que la palabra y la persona se crea que es la realidad de lo que están diciendo. Y la serpiente viene donde Eva y le dice: con que Dios te ha dicho que no comáis. Dios no le había dicho eso. Pero me llama la atención que la mujer tenía el conocimiento claro. Ella sabía lo que Dios había dicho. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: Eva estaba clarita con la información. Ella sabía que no podía comer, es más, ni siquiera tocarlo. Porque algunas personas: ay, déjame tocar, no estoy comiendo, pero déjame tocarlo. Porque siempre la curiosidad quiere llevar al hombre a ir más allá. Y la palabra registra que Eva estaba clara: no lo puedo comer y ni siquiera lo puedo tocar, porque hay una consecuencia. Ya Dios lo había dicho: vas a morir. Pero ¿qué pasó? Dice que la serpiente le dijo a la mujer: no,
no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué pasó con Eva? Prestó oído a la serpiente. Dile al que está a tu lado, cuidado con escuchar a la serpiente. Porque tú conoces la verdad, pero por estar escuchando a la serpiente, tú mismo quedas engañado, porque ese es el arma o el mecanismo que usa Satanás para desviarte de lo que Dios tiene para ti. Y hay que tener discernimiento, iglesia. Cuidado con la serpiente. El problema de Eva fue prestar atención a la serpiente, porque conocía lo que ya Dios había dicho, y Dios nunca mintió. Dios le dijo, vas a morir, y efectivamente hubo una muerte. Murieron espiritualmente. Pero el problema de Eva fue que comenzó a oír a la serpiente. Hombre, mujer, el enemigo se puede disfrazar incluso en tu propia casa, con tu propia mujer, con tu propio marido, con tus propios hijos. Ten cuidado. Pídele a Dios discernimiento, y cuando tú oigas que la serpiente está hablando en tu casa, repréndelo. No le prestes oído, porque vas a quedar engañado. Ten discernimiento, iglesia. Y Génesis 3:13 dice: entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. La serpiente utilizando el mismo mecanismo desde siempre, y Eva justificándose. Y así hay gente. Él me engañó, ella me engañó. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Mira que nadie te engañe. O sea que Dios no va a venir a tomar esto como excusa de que, ay Señor, lo que pasa es que caí en las garras y fui engañado. El Señor te está diciendo, mira bien que nadie te engañe, porque van a querer venir a engañarte. Van a querer venir a desenfocarte. Entonces esto, lo que utilizó Eva, y usted lo vio en la palabra. Aunque Eva quiso decirle al Señor, lo que pasa es que la serpiente me engañó y yo comí, ella pensó que iba a quedar justificada. Mira bien, que nadie te engañe, iglesia. Ponte en mano del Espíritu Santo y que pídele discernimiento para no ser y no quedar como quedó la serpiente, como quedó Eva, porque toda desobediencia tiene consecuencias. Cuando hay turbación, la persona no sabe qué hacer o qué decir. Y esto es un momento aprovechado por el enemigo para que usted se mueva por emoción, para que usted quede desenfocado y que su boca comience a declarar palabras contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Dice Dios, de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca vamos a tener que darle cuenta a Él. Y siempre el enemigo busca esos momentos para turbarte, y ya Dios lo advirtió. Dios te está diciendo, vas a oír de rumores de guerra, vas a oír de situaciones, vas a oír cosas que se van a levantar, pero tranquilo, no te turbes, mantente confiando. Y el enemigo va a querer estar allí, porque las cosas tienen que acontecer, iglesia. No es que no van a acontecer, Dios lo muestra, Dios los habla para que su iglesia esté alerta, esté apercibida. Y el enemigo también va a estar metiendo su cizaña, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. El primero que se descuide lo va a devorar. El primero que se descuide entra en el rango de la estadística de los muchos que fueron engañados y de los muchos que tropezaron. ¿Y por qué una persona queda enredada en el engaño y queda enredada en las situaciones del enemigo? Porque siempre busca resultados rápidos.
Si usted ve una persona turbada, ¿por qué está turbada? Porque las cosas no han resultado como espera. Porque está afanado. Porque piensa que las cosas tienen que ser en el momento que él está esperando, cuando él quiere. Y Satanás conoce todo esto y comienza a turbarlo. Entonces, usted conoce la palabra. No viva por emoción. Cuando una persona está turbada, salen las emociones a reflejar. Comienza a vivir por lo que siente, por lo que piensa. Y el Señor dijo: el hombre de doble ánimo, ¿qué va a pasar con él? Nunca va a tener nada. Nunca va a lograr nada. Y usted ve personas que tienen 50 años en la misma silla y le va a hablar. Nunca han logrado nada porque están actuando por emoción, turbados, el enemigo engañándolos y desenfocándolos del propósito. Si usted tiene 50 años en esa silla y usted no ha logrado nada, es momento que usted le diga al Señor: perdóname, porque yo he descuidado los principios que son fundamentales para que yo siga perseverando en ti. Vamos a ver cuáles son esos principios. Número 1, tener los pensamientos en Dios. Isaías 26, 3, 4. Dice Dios: tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Por qué una persona se turba, se afana, se desespera? Porque sus pensamientos no está el Señor. Su pensamiento está en la situación, su pensamiento está en el problema, su pensamiento está en todo lo que se está levantando, pero menos en el Señor. Hemos descuidado este principio poderoso. Y el Señor dice que Él te va a guardar en completa paz aquel a cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué tiene que haber en mi pensamiento? La palabra de Dios, lo que Dios dijo de mí. ¿Qué tiene que haber en mi pensamiento? Ya lo que Dios declaró. Tiene que haber en mis pensamientos la identidad, lo que Él va a hacer, lo que Él es en mí, lo que Él ha logrado. Para mí eso es lo que tiene que prevalecer. Si usted ve a alguien frustrado, turbado, los pensamientos se han desenfocado de Dios. Y dice la palabra de Dios: confía en Jehová. ¿Cuándo? ¿1 año? ¿5 años? ¿Qué dice? Perpetuamente. ¿Qué es perpetuamente? Para siempre. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y hablábamos de todo esto que Dios ya está advirtiendo a su iglesia. Los tiempos finales ya están aquí. Si usted no ha oído de rumores de guerra, si usted no ha oído de terremoto, de hambre, de pestes, si usted no ha oído de nada de eso, usted dice: bueno, falta mucho para la venida del Señor. ¿Usted ha oído de todo eso? Acabamos de pasar una pandemia. Acabamos de pasar situaciones y aún vienen más. Pero dice el Señor que cuando mis pensamientos están en Él, puede venir lo que quieran venir, Él me va a guardar en completa paz. Porque cuando entre la turbación en mí, yo voy a ser el primero que va a correr a ponerme la vacuna contra el COVID. Y no estoy hablando de nadie que se puso la vacuna. Ese es usted y su vacuna y lo que usted confió. Pero cuando pasaban estos tiempos, yo meditaba y le decía al Señor: si corremos a la primera a ponernos la vacuna, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después? Si con esto solamente es como un preámbulo
para ver qué va a pasar con la iglesia del Señor cuando las cosas se aprieten, como nosotros decimos. Cuando muchos seamos encarcelados, perseguidos, porque lo dice la palabra. No es que yo no quiero eso. Yo no sé si le va a tocar a usted o me va a tocar a mí, pero la palabra está escrita. Y todos los que predicamos y confiamos y amamos al Señor, estamos expuestos a tantas cosas a causa del evangelio. Y si usted no está dispuesto a pelear la batalla de la fe, usted quite la mano del arado, quítela. Pero sepa que dice Dios, aquel que poniendo la mano del arado, mire y lea, escudriñe, que poniendo la mano del arado y mira, no la quitó, sino que mira hacia dónde, hacia atrás. No quitó la mano, sino que poniendo la mano y mira hacia atrás, no es digno de mí. Entonces son cosas que la iglesia tiene que saber. Y cuando yo comparto con personas, yo le digo, esto no se trata del pastor y de mí. El hecho de que uno le diga, venga a los cultos, oiga la palabra, fortalece. Ay, el que es pastor quiere verme allí. Y es que esto no se trata. La salvación es individual. Usted sabe cómo está su comunión con Dios. Usted sabe si usted quiere ir al cielo, si usted quiere quedarse, yo no sé. Pero solamente el pastor y yo somos un instrumento de Dios para que conozcamos la verdad. Esa verdad que nos hace libre y que cada uno de nosotros podamos accionar a vivir una vida que a Dios le agrade, porque cuando vengan estos tiempos yo pueda estar firme. Y como a veces el pastor dice que cuando el Señor venga y se lo lleve en su nube, usted va a querer agarrar el pie, porque usted no estaba listo y usted quiere agarrarle el pie. Él dice que Él va a sacudir fuerte para que usted no sea un impedimento para que Él no pueda subir. Entonces son cosas que tenemos que estar listos, como las 10 vírgenes. No, Señor, déjeme que yo vaya y busque mi aceite, mi lámpara, y Él me va a esperar. El día de mañana no es prometido para nadie. No sabemos, porque el día y la hora nadie lo sabe. Pero a veces pensamos que tenemos tiempo para después y preparar. No hay tiempo. El tiempo es ahora. Y por eso cantábamos, úngeme. ¿Por qué? Porque las adversidades, las situaciones hacen que mi lámpara a veces se quiera quedar sin aceite. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí sí. Y yo tengo que venir a la fuente y decirle, Señor, lléname, ponme más aceite. ¿Por qué? Porque yo no sé cuándo tú vienes y yo necesito que mi lámpara esté lista para cuando tú vengas por tu iglesia. Porque Jehová el Señor, en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. El campo de batalla que el enemigo quiere cautivar, ¿cuál es? Nuestra mente. En la mente están los pensamientos. Si Satanás logra cautivar tu mente, iglesia, escucha bien esto, va a lograr cautivar tu voluntad, tus emociones y todo tu cuerpo. Por eso que lo primero que él busca es cautivar tus pensamientos. Porque si él cautiva tu mente, tus pensamientos, tú vas a vivir siempre en pecado, tú vas a vivir siempre en derrota, tú vas a vivir siempre con esa enfermedad, porque él cautivó tus pensamientos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo y no descuidar? Yo tengo que mantener mis pensamientos perseverando en el Señor. Porque Él está buscando una mente, un pensamiento que sea incorrecto, que esté buscando su propio deseo para llenarlo de basura y que conforme a lo que yo pienso yo viva. Eso es lo que el enemigo busca. Entonces, si yo puedo entender hoy que el campo de batalla que el enemigo siempre quiere cautivar es mi mente, ¿qué yo tengo que hacer? No descuidar este fundamento y poner, yo no sé cuánto han descuidado, cuántos han dejado que el problema, la preocupación, la situación los agobie y no están descansando. Yo no sé con quién esta palabra
pero yo creo que es para mí. Diga, esta palabra es para mí. ¿Por qué? Porque en ocasiones los pensamientos, las preocupaciones, las cosas me han querido turbar. Pero inmediatamente yo tengo que acordarme lo que Dios dice. Un principio que yo no puedo descuidar es mantener mis pensamientos en el Señor. Segunda de Corintios 10:5 dice: derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando vengan esos pensamientos, derríbalo con la palabra. Cuando vengan esos pensamientos, pon tu mente, tu mirada en Cristo. Busca la Biblia, escudriñala, declara la palabra, declara lo que Dios dice. No deje que esa enfermedad se apodere de ti. Declara lo que Dios dice: por las llagas de Cristo soy sano. No deje que la situación te agobia. Es aflicción, pero dice Dios: de todas ellas me va a librar. No importa que haya una tribulación, es leve, pero lo que viene es un eterno peso de gloria. Declara y derriba esos pensamientos, porque Satanás quiere cautivar tu mente. Él cautiva tu mente y cautiva todo de ti. Y vas a terminar alejado, sin vida, porque el que no está con Cristo está muerto espiritualmente, está muerto. El segundo principio que no puedes descuidar y que la iglesia está dejando: perseverar en la oración y ruego. La iglesia no está orando. La iglesia está cansada. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo tengo que ser sincera delante de Dios. Hay momentos que me he sentido tan agotada que no tengo ni fuerzas para orar. Pero son ataques del enemigo para que usted y yo no oremos, para que no nos mantengamos perseverando en la oración. La oración es el medio de comunicación y de conexión con Dios. Una iglesia que se desconecta de Dios está muerta. ¿Qué fue lo que le pasó a Adán y Eva? Se desconectaron de la presencia. El pecado hizo que se desconectaran de Dios y estaban muertos espiritualmente. Entonces, si usted se desconecta, si usted no está pendiente a la vía que nos produce conexión a Dios y usted la descuida, usted va a estar desconectado y va a estar muerto. En una ocasión hablé con alguien que me comenzaba a decir situaciones que le estaban pasando. Y me decía: pastora, lo que pasa es que se ha levantado esto, que lo otro, y las cosas están como de mala en peor. Y mi pregunta fue: ¿estás orando? Y la respuesta de la persona fue: no como antes. Ahí está el problema. A veces queremos venir: ayúdenme, mire que la situación, lo que se ha levantado esto, ¿por qué me pasa esto? Revísate. ¿Estás orando, iglesia? ¿Estás orando como debes orar? Porque Dios dice: perseverando en oración y ruego. Si tú estás orando, la situación no es que no se va a levantar. Escúchame bien. Pero si tú estás orando, aunque se levante, tú tienes paz. Aunque se levante, tú declaras la palabra. Aunque se levante, tú estás confiando que Dios está en el asunto y que Dios va a hacer algo y nada te va a turbar. Pero cuando tú no estás orando, tú comienzas a vivir emocional. Cuando tú no estás orando, la carne se te refleja. Cuando tú no estás orando, tú estás viviendo por lo que tú estás viendo. Y Dios dice que nosotros no vivimos por vista, sino por fe. Eso ocurre cuando hay una desconexión de la fuente, que es Cristo. Entonces yo oraba y le decía: Señor, me siento agotada, y soy sincera, de ver personas que deberían estar maduras espiritualmente y corriendo a un nivel súper, pero aún las siento que están retrocediendo. Y el Señor me decía: falta de oración. Más nada.
Yo te puedo aconsejar, yo te puedo decir y tal vez te puedo decir lo que tú quieres oír. Pero si tú no estás orando, nada va a estar bien. Y la palabra dice, todos estos perseveraban, es decir, a veces no querían, a veces no sentían, a veces se debilitaban, a veces podía pasar tantas cosas, pero dice la palabra que perseveraban en oración y ruego. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, ¿qué va a pasar? Nada. Iglesia, para que yo permanezca en Dios y Él permanezca en mí, yo necesito estar conectado a Dios. Yo necesito estar allí. Recuerden que en el huerto Dios venía y buscaba a Adán y conversaba con Adán y estaba con Adán. Había una conexión. Yo necesito conectarme con Dios. Y dice la palabra, el que permanece en mí y yo en él, ¿qué va a pasar? Lleva muchos frutos. Si tú miras a tu alrededor y no hay frutos, desconexión. Tiene que haber frutos. Y si no hay fruto, porque separado de mí, nada podemos hacer. Y esto tiene que retumbar, y esto tiene que golpear, y esto tiene que cortar, porque para eso es la palabra. La palabra es más cortante. Si tú no tienes fruto, si tú no tienes nadie que te siga, si tú no eres un ejemplo, si tú no eres un testimonio, revísate, iglesia. Revísate, porque no hay una conexión con Dios. No estás conectado. Descuidaste la oración. Es más, tú podías haber empezado muy bien con algo, pero ahora pareciera como que ya no. Desconexión. Entonces es allí por lo primero que yo tengo que empezar. Buscar el fundamento de que mis pensamientos estén en Dios, y buscar el fundamento de oración, porque se trata de Dios y yo. No se trata de más nadie, se trata de la relación y la conexión mía con el Señor. El tercer fundamento, y no se preocupe que son 3 solamente, para que usted no se le olvide. Hay personas que dicen, mucha información no la puedo digerir y se me olvida. 3. El tercer fundamento, perseverar en la palabra. No es venir todos los cultos y yo oí que predicó el domingo el pastor y hoy la pastora, ay sí, y cuando te preguntan, ¿y qué predicó el domingo? ¿Y qué predicó el domingo, el pastor el domingo? A ver, ¿quién es el valiente que se atreve a decirme qué predicó el domingo el pastor? Usted tiene que ir a su casa a arrepentirse y a orar sinceramente. Porque si nosotros se nos olvida, y esto es serio, porque dice la palabra de Dios, Hechos 2, 41, 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. No es lo mismo oír la palabra y que le pase como lo que le acabó de pasar, que ni siquiera se acuerda. Porque cuando yo recibo acá, la hermana, ¿de qué predicó el pastor? Acerca del amor de Dios. ¿Qué más? Necesitaba un Judas y un Pedro. ¿Qué más? Son cositas que le quedaron allí. Amén, gloria a Dios. Aplauso a nuestra hermana. Vio,
Ella está clarita. Amén. Amar a Dios y a nuestro prójimo, los unos y también a los ¿quién? A los difíciles, a los otros, a los que a veces difícil, como que no queremos, a los otros. Lo que Vía recuerda es que yo le dije que ella es mi dedito chiquito del pie. Eso es lo único que ella recuerda de la prédica. Cuando el pastor dice que el dedito que se golpean ahí, que cuando uno está santificado uno dice santo, y el que no está convertido dice otra cosa. Y el dedito del pie, yo le dije a ella que era mi dedito del pie, el que siempre me ando golpeando. Porque todos somos parte del cuerpo y somos necesarios, ¿verdad? Entonces, los que reciben la palabra, ¿qué pasa con los que reciben la palabra? Diga, cambio. Produce un cambio. Los que recibieron la palabra, ¿qué fueron a hacer? Se bautizaron. ¿Qué es bautizarse? ¿Qué es bautizarse? Querer cambiar, ¿verdad? Dejar la vieja vida y volver a tener una nueva vida en Cristo. Pero hay personas que oyen la palabra, y la palabra entró por un oído y salió por el otro, y no está produciendo ningún cambio, y usted lo ve igual, y usted lo ve que no cambia. Hermanos, la palabra cambia, porque la palabra es la que liberta. Dice el Señor que la verdad nos hace libres. Entonces, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y estas personas que recibieron la palabra y que fueron bautizados, ¿qué dice Dios? Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos querían oír, ellos querían estar ahí, ellos querían saber qué más Dios decía para seguir cambiando cosas en su vida. Hay personas que vienen solamente para ver qué se dice, para después decir que le estaban tirando piedra. Si se estaban tirando piedra, diga, yo necesito esa piedra. Yo la necesito. ¿Por qué? Porque hay cosas en mi vida que necesitan ser cambiadas. Y cuando usted tiene esa actitud, es porque usted está viviendo por emoción, y estos principios hace tiempo que se fueron. Entonces usted ve personas que lloran, que moquean, que rompen todas las sillas, y no pasa nada. La palabra tiene que producir un cambio. Y dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente. El Señor hablaba allá arriba, cuando hablábamos de las señales, el Señor dice: mira que no te engañen, mira que no te turbes. Y aquí en la palabra de Santiago dice: mira atentamente en la perfecta ley. Mira la palabra, esa palabra que da libertad. ¿Y qué vas a hacer en ella? Persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿Qué va a pasar con aquellos que no son oidores olvidadizos, sino que hacen la palabra de Dios? Este será bienaventurado en todo lo que hace. Si usted siente que las cosas no están bien y Satanás engañándolo, ¿para qué vas a servir al Señor si tú nada te sale bien? Todo es un fracaso, todo está mal, metiendo cizañas. Mira el otro que no está haciendo nada y le va bien. Mira el otro que no diezma y está bien. Mira el otro, es más, ni viene a la iglesia y la pastora lo sigue amando y está bien. Más no vaya, tú estás cansado, no vayas hoy. No le presta atención a eso.
No deje que nadie lo engañe. Dice la palabra de Dios: este será bienaventurado en todo lo que hace. Cuando miramos la palabra, cuando miramos los mandamientos, cuando miramos lo que Dios dice, y yo no soy un oidor que se me olvida, sino que yo agarro todo eso, lo que Dios está hablando. Hoy el Señor está hablando de cosas que la iglesia ha descuidado. 3 principios. Y si somos sinceros delante de Dios, tenemos que reconocer en esta noche: tienes razón, Señor. Yo soy uno que me he dejado turbar y que mis pensamientos he estado divagando en cosas que no son tu palabra. He estado pensando, me he afanado, me he turbado, y mis pensamientos no han estado en ti. Tienes razón, Señor. No me estoy parando como antes. Antes yo quería pararme de madrugada a orar. Era un deleite. Lo he dejado. Ya no te busco como antes. Y si te busco, es para cumplir un compromiso. Y si te busco, es porque las cosas están mal. Y como Dios es tan bueno que nos quiere siempre de su lado, Él permite pruebas. Y pruebas. Y pruebas. Porque si las pruebas nos mantienen en conexión, entonces pruebas, pruebas, pruebas. Porque Dios quiere intimar con nosotros. Tenemos que reconocer que he oído la palabra. Alguien me compartía en estos días y me decía: pastora, no sé qué pasa, pero pareciera que la palabra ha pasado sobre esa persona y no la está atesorando. Iglesia, no seamos oidores que se nos olvida lo que el Espíritu Santo está diciendo. Hoy es un día para meditar, para ponernos a cuenta con Dios. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está aquí. Y lo único que nos va a ayudar a estar firmes ante todo lo que nosotros no sabemos que pueda acontecer, o la intensidad de lo que va a acontecer, pero lo que nos va a ayudar a estar fiel es manteniendo nuestros pensamientos en Dios, orando y viviendo su palabra. Es lo único. Porque el enemigo, él va a estar a la orden del día, buscando engañarte, buscando turbarte, buscando desenfocarte. Y recuerda lo que decía el libro de Mateo que acabamos de leer: muchos van a ser engañados, muchos van a tropezar. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Estar apercibida de los tiempos. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Dios mío, ayúdame a no ser engañado y que yo no forme a ser parte de esos muchos que ya tú dijiste en tu palabra. Póngase sobre sus pies, por favor, y hable con Dios. Este es un mensaje para que la iglesia reflexione. Si usted busca emoción y saltar y todo, esto no es su lugar. Este es un lugar para vivir y estar apercibidos, estar como las 10 vírgenes que eran prudentes, que mantenían sus lámparas encendidas, que se mantenían allí buscando a Dios, esperando, porque el día y la hora, iglesia, ni usted ni yo y nadie lo sabe. Pero Él viene por una iglesia que esté preparada. Él viene por una iglesia que no descuide los principios fundamentales para tener victoria, para estar firme frente a las cosas que se avecinan. Entonces, allí donde usted está, hable con Dios. Dígale: Dios mío, perdóname, porque yo he descuidado cosas en mi vida. Yo he descuidado lo que es importante, lo que es fundamental. Yo lo he descuidado. Y en esta noche yo te doy gracias. Vamos, si esta palabra Dios te ha hablado a tu corazón, dale gracias porque tú permitiste, Dios permitió que tú la oyeras. Porque si Dios permitió que tú la escucharas, es porque es para ti. Si Dios permitió que tú vinieras a esta reunión o que tú te conectaras, es porque esta palabra es para ti. Porque
habías descuidado cosas importantes y que son fundamentales para estar apercibidos, para estar firmes frente a las cosas que Dios dijo que ya son las señales del fin. Padre, en esta hora, Dios mío, vengo delante de ti, Dios mío, orando por tu iglesia, Dios, por cada uno de nosotros, Señor, los que estamos aquí, los que están conectados, Dios. Padre, ayúdanos, Señor, a seguir perseverando, Señor, en tus pensamientos, en oración, en tu palabra. Señor, ayúdame, Dios mío, a no descuidar lo más importante, Dios. Ayúdanos, Señor, a no estar pendiente a lo que no es importante, Dios. Sabemos que tú vienes, pero de nada me sirve, Señor, saber que tú vienes si yo no me preparo. Yo necesito estar preparado. Yo necesito, Señor, que cuando tú vengas, Dios, tú encuentres mi lámpara lista. Tú me encuentres, Señor, preparado para tu venida, Señor, fortaleciéndome en cada uno de los principios fundamentales, Dios, perseverando, aunque no tenga fuerzas, aunque sienta que no pueda, Dios, aunque sienta, Dios mío, que las adversidades, las situaciones, las luchas me quieran hacer retroceder, Dios mío, yo no soy de los que retroceden. Vamos, dile a Dios: yo no soy de los que retroceden, Dios. Yo soy de los que perseveran, de los que se mantienen mirando al blanco, que eres tú, Jesucristo. Vamos, si tú decides decirle a Dios que tú vas a confiar en Él, si tú decides confiar en Dios en esta noche, Él te va a ayudar. Él te va a levantar, Él te va a fortalecer, Él te va a ayudar para que tú puedas mantenerte firme en estos principios. Vamos a decirle a Dios: confiar en ti, Dios mío. Yo he decidido en esta noche. Yo he decidido confiar en ti, no importa lo que venga, lo que pase, Dios. Yo me voy a fundamentar en estos principios en esta noche, Padre. Y yo sé que mientras yo esté en conexión contigo, Padre, oh Dios mío, la serpiente no va a engañarme ni me va a turbar, Dios de gloria. Yo he decidido en esa noche confiar en ti por encima de todo. Confiar en ti he decidido a toda cuesta. Aunque no vea la luz del sol y no hay respuesta, he decidido esperar aunque me duela. Seguro estoy, veré la luz cuando amanezca. Confiar en ti, Señor. Confiar en ti he decidido a toda cuesta. Aunque no vea la luz del sol y no hay respuesta, he decidido esperar aunque me duela. Seguro estoy, veré la luz cuando amanezca y puedo descansar. Tú eres mi refugio, no voy a claudicar. Contigo estoy seguro y puedo descansar. Tú eres mi escudo, no voy a desmayar. Mi corazón, vamos, dile, puedo descansar. Descansa en su palabra, descansa en su promesa. Él dijo que Él va a guardar en completa paz a todo aquel cuyos pensamientos en Él perseveren. Tú eres mi refugio, Señor. Mi corazón es tuyo. Vamos, la vida es un asunto de actitud.
Yo no sé cuál decisión tú tomas en esta noche. Esa actitud. Y la actitud depende de una decisión. Ahora es tu turno, dime qué eliges tú. Yo por mi parte decidí confiar en Dios y puedo descansar. Tú eres mi refugio, no voy a claudicar. Contigo estoy seguro y puedo descansar. Tú eres mi escudo, no voy a desmayar. Mi corazón es tuyo. Gracias, Padre. Gracias, Dios mío, porque tú eres mi escudo. Vamos, dile eso a Dios. Gracias porque tú eres mi refugio, Señor. Oh, Dios mío, yo decido en esta noche confiar en ti a toda cuesta, Señor. Y tú has dicho que los que confían en ti, Dios, no van a ser avergonzados. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, gracias porque tú me amas y tienes cuidado, Señor, de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios. Glorifica a Dios dándole fuertes palmas a Él, al Espíritu Santo. Gloria a Dios.